que todos estamos sufriendo lo mismo en Lima. Antes que nada, y antes que para entrar en materia, quería agradecerles la invitación a ustedes, chicos. Para mí es un agrado poder compartir estos minutos con ustedes y espero que sea de utilidad para todas las personas que nos acompañan. El tema que elegí para la exposición es un tema que, de alguna manera, va a empezar a tomar actualidad, dada la vigencia de la ley que vamos a abordar, dado lamentablemente la también aparición o gestación de procesos penales por corrupción, que es uno de los alcances de la norma que va a ser objeto de los siguientes minutos, ¿no? ¿Esto qué conlleva? Esto conlleva que durante el 2020 y 2021, por situaciones como las que estamos viviendo actualmente, con un gran volumen de compras al Estado, medicamentos, de equipos médicos, etc., lamentablemente van a suceder procesos por corrupción, ¿no? Vamos a ver investigaciones por corrupción, procesos por corrupción, donde se va a involucrar también a empresas. Al ser esto así, y dada la vigencia de la ley 34, es totalmente posible que empecemos a ver cómo surgen los nuevos primeros procesos penales aplicando esta ley. Porque la ley que he mencionado bien es una norma que plantea una responsabilidad en base a supuestos y criterios de determinación. Evidentemente, como tal, tiene un aspecto pesal que viabilice la determinación, la corroboración de esa responsabilidad es un proceso que esté coberturado con garantías, con principios, que permita el derecho de defensa, así poder finalmente decir, aunque es raro a partir de ahora, que una empresa puede o no ser responsable por un tipo de corrupción. Ese es el tema que vamos a abordar y en los siguientes minutos, ¿no? Todo esto parte, o la piedra de toque de todo este modelo de responsabilidad, una vez corporativa, es la figura del compliance, ¿no? La figura del compliance ha venido adaptada del mundo anglosajón para ser uno de los puestos que determine si una relación ya una empresa puede ser sancionada dependiendo del país donde estemos, penal o administrativamente, ¿no? Es prácticamente una herramienta de organización, una herramienta de administración, de cumplimiento y por ergo de administrar dejos de incumplimiento, prevenir dejos de incumplimiento, hemos importado y que en otras latitudes ha sido utilizada como la piedra de toque, el momento determinante a decidir si determinada organización cuenta o no con un defecto de organización, que ya les digo, unos presupuestos que en la doctrina se establece para poder concluir que es una responsabilidad penal corporativa. Son los supuestos de una responsabilidad penal corporativa. El primero lo plantea el artículo 3 de la ley 3424, lo que la doctrina denomina exención, o también alguna bibliografía lo denomina el hecho de referencia. No es otra cosa que el aporte fáctico de la persona natural que va a dar la responsabilidad. ¿Ok? Cualquier delito previsto en el catálogo de delitos que está en esta ley, en la 3024. ¿Qué son? Los objetivos y financiamiento del terrorismo. ¿Okay? Uno de ellos, de corrupción, puede ser un acto de colusión. Un acto típico de corrupción en la cual un dado acuerdo con un funcionario público para ser beneficiado en un procedimiento de contratación estatal. Pues, tranquilamente puede ser hecho de conexión conforme los términos del artículo 3 de la ley 3424. Bien, el primer componente de este hecho de conexión tiene que ser ¿quién hace este hecho de conexión? No lo puede hacer cualquier persona. El Código Penal Español, por ejemplo, existe un artículo que es el
de personas capacitadas para cometer el delito y trasladarle o expandirle esta responsabilidad al equipo del cual dependen, ¿no? Los directores, administradores de hecho y hecho, representantes o apoderados. Las personas que pueden cometer este hecho de conexión. Luego vienen personas que, siendo de los primeros, cometen el delito bajo sus órdenes o supervisión, y tercero, aquellas que facilitado esto por un defecto de visión o control. Este control o supervisión está estando a cargo de las personas que vemos en el numeral, en el literal A, es socios, directores, de la persona jurídica. El segundo presupuesto es el presupuesto detallado en componentes, incluso en el artículo 17 de la ley. ¿Okay? Es el denominado defecto de organización. Podemos definir este como la gestión defectuosa del riesgo permitido en la actividad empresarial por la inexistencia de un modelo de prevención de delito. ¿Okay? El defecto de organización se tendrá que ser tarea del Ministerio Público, además, les voy adelantando, para probar de que en empresa no hubo un eficiente control de riesgos derivados de su actividad y que este eficiente control, esta deficiente gestión de riesgos implicó un aumento del riesgo permitido. ¿Ok? De otro modo, significa esto: no tener un modelo compliance, tener un eficiente compliance, un modelo de pantalla de compliance, llamémosle, tener uno que no esté hecho por las pautas ya establecidas en el reglamento de ley, o tener uno que no esté cumpliendo con la debida actualización, monitoreo y demás componentes, ¿no? Se requiere para que este presupuesto ocurra o concurra, primero, que el delito se haya cometido antes, ¿no? Se haya cometido, perdón, que sea que el modelo de prevención haya simplemente ex ante, ¿ok? Que este modelo sea adecuado en su naturaleza, sus riesgos, en sus características. Me refiero a ello, el término de adecuación, a que tiene que ser un modelo, como se dice coloquialmente, tailor-made, ¿no? Hecho a la medida, naturaleza, funciones, características, entorno de la organización. No puede existir, y esto es algo que, aunque parezca obvio, decirlo, no puede existir los modelos de prevención similares para organizaciones, no puede ser posible que más que sea del modo económico, que una empresa constructora pretenda tener el mismo modelo de prevención que una empresa pesquera o una empresa prestadora de servicios. Las razones fundamentales las encontramos si vamos profundizando en contenido de prevención. Uno de los componentes es lo que domina el ciclo de gestión de riesgo. ¿Qué es esto? Es, primero, identificar los riesgos de la actividad empresarial, valorar los riesgos de la actividad empresarial en unos criterios como son el impacto, la probabilidad, y luego gestionar los instrumentos de gestión para la empresa. Este ciclo es un ciclo que tiene que ser personalizado por la organización. Entendan de que una empresa pesquera puede tener las mismas actividades, procesos que una empresa constructora. No están expuestos al mismo entorno. En consecuencia, no puede tener los mismos riesgos. Entonces, si uno análisis estas actividades, organización, entorno, marco regulatorio, podemos advertir que son organizaciones con riesgos absolutamente diferentes. El mapa de riesgos de cada una de ellas será totalmente distinto. Y el mapa de riesgos es el método en el cual graficamos los riesgos de cada organización, los identificamos, los valoramos y los gestionamos. En consecuencia, si yo cometo la de copiar un mapa de riesgos de una organización, por más vinculada que sea la, pero diferente al fin y al cabo, lo que va a plantee un modelo de prevención que ignore probablemente riesgos a los cuales se expone la empresa y de ello haga que mi modelo sea eficiente. Estas cosas
tranquila pueden ser identificadas según procedimiento de evaluación de idoneidad del modelo de prevención, ¿no? Además, también la norma plantea de que este defecto de organización no se dará cuando se evidencia que el hecho de conexión se hizo eludiendo el modo de prevención, ¿no? Ese es un punto importante. Claro, todo modo de prevención implica pues, un blindaje o una presunción de que no habrá en la empresa. Esto, segundo tema, que hasta suena otro, pero que luego cuando esto sea verificado por la entidad a cabo o por los fiscales o Poder Judicial, habrá la unidad de esto y de discutir eso. O sea, tener una empresa que tenga un modelo de compliance implementado, difundido, que haya invertido capacitación y control, monitoreo, no va a ser al 100% una persona, empresa. Cualquier vaya a hacer una acción violando las pisas que postula un código de conducta, unas políticas establecidas de cara a obtener un beneficio corporativa. ¿Ok? Ello puede suceder y el legislador contempla que si eso sucede no pueda conllevar una responsabilidad penal corporativa. El actor, el protagonista del hecho de conexión, los efectos eludiendo el momento. Da un momento de debate o de actividad probatoria para determinar si es que efectivamente este acto se realizó eludiendo, repito, prevención. ¿Ok? Entrando en los términos o materia procesal, pero hay que definir, esto es un debate, soy consciente de ello, pero es inevitable llegar a términos procesales del rol del compliance y el proceso de la persona jurídica sin antes definir de qué tipo de responsabilidad estamos hablando. ¿De qué tipo de responsabilidad estamos hablando? De responsabilidad penal corporativa. Fundamentalmente dos posiciones bastante claras y algunos autores plantean una estructura de posiciones utilizando lo más relevante de cada uno. Un modelo, pero de heteroresponsabilidad, responsabilidad de hecho ajeno, ¿no? Es un modelo de responsabilidad, por ejemplo, un modelo conocido de responsabilidad vicarial, que muy utilizado en el sajón también, en el cual la responsabilidad es del autor del hecho de conexión, ¿ya? Pero por criterios vicariales, esta se le extiende y se le hace responsable también a la organización de la cual dependía y por la cual hizo el acto en beneficio, ¿no?, del ente corporativo, ¿no? Actuó en beneficio del ente corporativo. Si eso es así, si el hecho de conexión se hizo así, coordinada o de la agencia o de alta dirección de la empresa para hacer un beneficio para la empresa, lo de responsabilidad por el hecho ajeno, haría extensiva esta responsabilidad hasta la persona jurídica, mencionándola, para la redundancia, el hecho ajeno del protagonista del hecho de conexión o de colusión, como dije al inicio de mi misión. Este modelo es un modelo de autorresponsabilidad, modelo en el cual procura establecer los elementos o presupuestos de la responsabilidad penal en la persona jurídica. Ello es autor de su debate, hay corrientes bastante agónicas, en realidad es un tema bastante en construcción, pero verán en los siguientes minutos que de alguna manera habrá que decantarnos en alguna de ellas de cara a poder entender o asumir posición en estrictamente procesales, como por ejemplo es el tema de la carga de la prueba, ¿no? Por ejemplo, y lo puse acá en rojo, es clave verificar esto, es clave asumir posición en esto para ver quién tendrá la carga en el proceso, ver qué debe probar el fiscal si quiere sancionar a una persona jurídica, si batallar la responsabilidad contra y lo que es la realidad de la defensa en esta ética que es un proceso. ¿Cómo está la situación legislativa en el
La ley 3424, como ustedes ya saben, en el año 2017 fue reglamentada en enero del año 2019 y está absolutamente en vigencia a día de hoy. Ha sufrido un par de modificaciones, pero la vigencia está actualmente. Es decir, estamos hablando de una ley que está reglamentada precisamente por el Decreto Supremo 2/2019, que inclusive ya se han prepublicado lineamientos para el rol que va a tener la Superintendencia de Mercado de Valores, y inclusive también el Poder Judicial ha establecido una directiva para el registro de las personas jurídicas sancionadas, ¿no? Es decir, en suma, tenemos una ley como la 3424 que plantea los aspectos sustantivos de la ley ha sido debidamente reglamentada. Este Decreto Supremo 2019-Justicia, donde establece a detalle lo que debe significar el modelo de prevención en uno de sus componentes, ¿ok? Y finalmente, las empresas son sancionadas, tendrán un registro dejado por el Poder Judicial y activa el registro CEDO. Y además de ello, tenemos también determinados artículos vigentes del Código de Sociedades, por lo menos unas eliminadas, no totales, o sea, no el marco legislativo procesal, pero sí por lo menos aspectos del artículo 93 del Código Procesal Penal. Acá quisiera avanzar sin dar algunas ideas que podrán ustedes probablemente compartir conmigo cuando puedan una de las normas que acabo de mencionar. Primero, el Decreto Supremo 2/2019, que es el reglamento. La simple visión de esta norma, lo primero que nos dice es de que las perspectivas o la ambición de reglamentación y fiscalización de la hora es bastante elevada. Es una norma bastante amplia, con bastantes ámbitos, definir, a regular, a verificar las valores. La verdad, yo dudo que muchas empresas en el Perú estén en capacidad de poder dar una fiscalización, una intervención de la Superintendencia de Mercado de Valores, atendiendo todas las obligaciones que plantea este reglamento. Como omitirlo, pero lo que pasa es que el marco legislativo de la responsabilidad penal colectiva establece la Superintendencia de Mercado de Valores y tendrá que hacer un informe técnico que tiene categoría de pericia institucional, donde dirá que la empresa tiene o no un compliance adecuado. Si tiene o no, y se compliance debidamente adecuado a la empresa. Ello atendiendo al reglamento. Ya, el reglamento es sumamente ambicioso, es un universo de obligaciones bastante amplio, lo cual, repito, me hace indicar de que lo cual me lleva a otra situación distinta, es decir, a una conclusión, afirmando de forma anticipada antes de concluir esta exposición, que efectivamente, por lo que se habla, cada vez que este marco de responsabilidad o de compliance puede ser equivocado a todas las empresas, ¿no? Si bien la normativa que he mencionado establece que para las pymes habrá un régimen especial y le da un cierto tratamiento vinculado de que podrán tener no todos los componentes del modelo de previsión, que son el artículo 17, por ahí que el producto emitirá una norma específica para pymes. Yo espero de que esta normativa faltante haya una reforma que aclare estas exigencias desde un nivel de complejidad o volumen hacia arriba.
sacando de esta lista empresas que no estén en la capacidad de responder las exigencias de este reglamento. ¿Ok? De lo que ha estudiado estos procesales relevantes, a mi entender, podemos hablar de dos en esta oportunidad. Primero, los aspectos vinculados a la prescripción de la acción, ¿no? Artículo 4 de esta ley, de la ley 424, establece que la prescripción de la acción penal de la persona hará la responsabilidad corporativa, ¿no? Es decir, hecho de conexión puede prescribir, pero no conllevará a que la responsabilidad penal corporativa, en casos de presupuestos que mencioné hace un rato, pueda darse. Que la acción contra la norma jurídica se extingue por prescripción o cosa juzgada. Dos situaciones o dos causas de extinción de la acción contra la persona jurídica. La prescripción de la acción contra la persona jurídica es similar a la natural. Ello ha llevado al sector de la doctrina a hablar de que estos indicios de que el legislador es una forma de responsabilidad autónoma, ¿no? La responsabilidad corporativa es una forma de responsabilidad autónoma. Y un punto que quiero procesar y planteado por la normativa vigente es lo vinculado al nuevo informe técnico de la Superintendencia de Mercado de Valores. Dice a las 18, antes dice acción preparatoria, contar con un informe técnico de la Superintendencia de Mercado de Valores. Y le da la categoría de tener un valor de pericia institucional, ¿no? Y luego también este informe técnico de la superintendencia deberá establecer si el compliance del evento es debidamente y funciona correctamente. Si eso sí se verifica como tal, el fiscal deberá decantar por el archivo de investigación. El artículo 18 ha sido criticado en nuestro país por fundamentalmente que le indica que al fiscal, sea fiscal en caso del informe a favorable a la empresa y ello afecta la calidad del Ministerio Público. Es la opinión de algunos de la doctrina nacional. También es cierto, también vale la pena mirar de que lo que nos plantea la norma es de posibilidad, ¿no? Para que formalice obligatoria, se dice pensar un único de evidencia de mercado de valores, ¿no? Personalmente opino de que en este aspecto es absolutamente así como en todas las áreas de penales, económico o de impacto empresarial, llamémosle. Yo soy una persona que siempre he pensado de que es indispensable tener un informe técnico de la autoridad especializada. También en ambientales, delitos contra el delitos contra lo financiero, en este caso, si hay una reputación penal corruptiva y que va a algunos de sus presupuestos, determinarse si es que tiene un compliance adecuado, creo que hay un informe técnico que pide. Hubo mucha crítica también de por qué fue la Superintendencia de Mercado de Valores el ente encargado, ¿no? Ese es otro tema, que en su momento fue objeto de mucha crítica y la verdad no se lo esperaban. En el camino implementar recursos, ampliamientos, una serie de preguntas que yo las han preparado saludable. Sí, de tenga que pedir un informe, eso me parece absolutamente importante e indispensable. También dejarse, preservarse, por dicho, el libre albedrío o la institucionalidad también es otro importante, ¿no? Y el informe se haga ex ante para evaluar la investigación preparatoria antes de evaluar la formalización de investigación preparatoria y aunado otros elementos se decaen por lo y su responsabilidad si activa o formaliza, finalmente él es el responsable de la investigación preparatoria, ¿no? Estamos entrando en materia respecto a las cuestiones generales del futuro proceso
luego la persona jurídica que evidentemente va a tener esa representación, ¿no? Respecto a quién es el representante de la persona, hay algo que decir. Pero no puede ser la misma. Eso es una de las sobre las cuales hay humo blanco en casi todas las latitudes donde se trabaja. ¿Por qué? Para haber un eventual conflicto de intereses, ¿no? Va a haber intereses de defensa de la persona jurídica y otros propios de la persona natural. En consecuencia, lo idóneo es que ambas categorías no concurran en la persona. La normativa suiza en materia de proceso de las personas me da la impresión que es una de las más detalladas de ella. Y lo que ha establecido es de que sea la que represente a la persona jurídica sea alguien la alta dirección. ¿Okay? Pues la alta dirección tiene más facultades o más responsabilidad o más autoridad para poder transmisión a nombre de la persona jurídica. Siempre que no sea la persona imputada. En ese caso, si ello se tendrá que reemplazar la normativa suiza a el representante de la persona jurídica. Segundo punto, a ya ir planteando, en este nuevo proceso penal tendría definir también cuál es el objeto, el objeto de este nuevo proceso penal. Ya el sector de la doctrina española ha trabajado ello, definiendo fundamentalmente los tres aspectos o objetos que pueden ser materia de debate en la decisión penal. Pero el de conexión, ¿no? Hecho delito base, en suma, el aporte fáctico que vaya a cometer la persona natural contemplada en la ley, que el ejemplo que estoy usando a lo largo de esta exposición podría ser un delito de corrupción. Un delito de corrupción en la de colusión. Esos son los objetos. En ese proceso se va a debatir si es que efectivamente el señor se coludió o no se coludió con ese funcionario público para beneficiar a su representada. Segundo objeto de eso, hechos que sean internos y relevantes de la persona jurídica, ¿no? Refiriéndome a el debate sobre la existencia de un defecto, ¿no? Si es que existe o no existe un modelo de compliance bien implementado ex ante, es adecuado, deficiente, o simplemente fue un compliance pantalla, o make-up compliance, como también le llaman en el mundo anglosajón, será el segundo objeto de debate. Y el tercero será uno vinculado a la personal, que será aquellos propios de esta que sean vinculados para la determinación de su culpabilidad. Verán de que ya es un proceso penal diferente al que realmente he visto, un proceso penal con objetivos distintos y con objetos, por ende, diferentes de los típicos que realmente se manejaban en los juzgados penales, en el sistema de justicia penal. Como intereses de defensa distintos, tanto de la persona como de la persona jurídica, lo que se tendrá que debatir en el proceso será temas absolutamente diferentes. Por ejemplo, entenderán que la persona natural tendrá por interés debatir probatoriamente el hecho de conexión o el hecho de referencia, ¿no? Y los que califica hace unos minutos o hace unos segundos, disculpen, como propios de la persona natural. Todo aquello que vincule a la imposición a título personal de la persona natural responsable del hecho de conexión será de su responsabilidad y por objeto de su debate en términos probatorios. Yo no reuní con esta persona, yo no tuve un acuerdo destinado a defraudar al Estado en la adquisición de determinados equipos médicos, por darles un ejemplo.
Y en relación a la persona jurídica, otros serán hechos que ella quiera y le sea legítimos, difieren de términos probatorios. Primero, y más inherente a ella que la empresa que va a ir hechos internos de persona jurídica. Es decir, la persona que irá a ese proceso a atenderse, sosteniendo de que da con un modelo de prevención antes, hecho conforme a las pautas de la ley y su reglamento. Y además, también que en el debate de ley de referencia o de conexión. Porque tiende a desencadenar que se establezca ese proceso que el funcionario no cometió colusión. ¿Okay? También implicará de que si no hubo colusión, no hubo el proceso primero de la corporación. En consecuencia, esto formará esto. Por ello es que sostiene que a diferencia natural, a la persona jurídica también le nota que la persona natural esté libre de toda información. Y ya la persona en proceso tiene que gozar como sujeto pasivo de toda la serie de garantías de derechos fundamentales que se le puede amparar, en la que se puede amparar si su naturaleza. Planteó el Código Penal en el 93.1, ¿ok? Pero ello es una afirmación bastante general. Por código se van a dar cuenta de que es una premisa general, amplia, que tiene que ser desarrollada. En la doctrina comparada existe, es todavía en construcción, en debate. El derecho comparado hay líneas de cómo se maneja temas como la actividad probatoria, el derecho de defensa, el derecho a la autoincriminación, a guardar silencio, etc. Son principios y entidades procesales que la persona jurídica tiene que contar para poder ese proceso penal ser legítimo y poder tener una determinación de responsabilidad que tenga cuestionamiento constitucional. Uno de ellos, en el que me quisiera detener unos minutos, es en el derecho a la no autoincriminación, ¿no? Se dan situaciones en las cuales, por ejemplo, la persona jurídica, antes de ser procesada, cuando está ante su pendencia en el Código es supeditada a una verificación en el marco del informe técnico que mencioné hace unos minutos, pues se le puede pedir información, ¿no? Entonces, la pregunta de John es, ¿la puedo entregar? ¿Puedo amparar un derecho a la no autoincriminación? En la que sé que la información que me están pidiendo es encadenar a futuro en una incriminación de índole penal. Esas son situaciones que se han planteado en el derecho comparado, ¿no? Cuando esta incriminación se puede dar, inclusive, no en el ejemplo que acabo de dar, en un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Algunas líneas ya se han planteado y me parecen saludar, mencionar y que se mencionar cada vez más para que sean atendidas por el legislador, como establecer una serie de garantías que protejan a la persona jurídica de situaciones en las cuales se le pueda violar este derecho, ¿no? Acá, por ejemplo, en la pantalla van a poder ver algún alcance de este hecho. Repito, no son normas en el Perú. En el Perú no se ha abordado esta materia todavía. Creo que pueden ser algunas líneas que no enseñar o delinear cómo es el proceso de la persona jurídica. Y este es otro de los puntos que también voy a hacer materia de mis conclusiones al final de esta exposición. El marco normativo que tenemos en el Perú, el Código Procesal Penal, el artículo 93, el artículo 17, y el artículo 17 de la ley y el requerimiento de un informe técnico por parte de la Superintendencia de Mercado es procesal suficiente para llevar a cabo de manera legítima un proceso penal contra una persona jurídica. ¿Okay? Se tiene que hacer una ley
o una reforma legislativa que contemple una mayor regulación procesal y queremos poder penar a una persona de la persona natural procesada junto a ella, ¿no? Otro punto que también es de definición es quién tiene la carga, ¿no? Quién tiene la responsabilidad de probar los elementos de imputación. A ver, quien debe, y esto es algo parte, digamos, de los principio acusatorio y de la teoría general del proceso penal, ¿no? Quien debe probar el injusto penal debe ofrecer la carga de la prueba para enervar presunción de inocencia, es el Ministerio Público. El Ministerio Público es quien tiene que, al final del proceso, determinar, mostrar, ofrecer medios probatorios que se han cometido, tanto el hecho de conexión y además que concurren en la prueba jurídica objeto de análisis de efecto de organización que ha implicado un aumento del riesgo objetivo, como determinado lo caracteriza. Esta posición es posición de alguna manera, creo ya, reiterativa en la experiencia penal española que hay dando el Tribunal Supremo, la segunda del Tribunal, ¿no? Ya ha dictado unas resoluciones donde se va delineando, creo yo, que es más de una manera más definida. La sentencia 221 del 2016, del 18 del dicho año, es una de las primeras que hace esta premisa, ¿no? Que es, y será el Ministerio Público la carga de la prueba y le va a determinar, uno, el hecho de conexión, segundo, ahora también el hecho de organización. Por su parte, la persona jurídica y su derecho de defensa, ¿qué puede hacer? Bueno, evidentemente la persona jurídica no puede quedarse de brazos cruzados. La persona jurídica en el proceso también necesitará preparar su defensa para acreditar que cuenta con módulo de prevención o módulo de compliance, si quiere llamarse así, preexistente, adecuado y en funcionamiento conforme el normativo específico, ¿no? Es lo que ya autores, incluso en sede local, denominan la fase de tipicidad penal corporativa, ¿no? The compliance, en consecuencia, mi gestión de riesgos es eficaz, es idónea, y yo no he esperado el riesgo permitido. Una finalidad de la tipicidad penal corporativa. Acá hay un punto que era resaltar. Ya en otros países de cómo la persona puede cumplir, ¿no? Y hay uno de los puntos que creo que va a ser materia de desarrollo muy próximamente, pero el tema era de actividad probable de compliance, ¿no? De actividad compliance en términos de defensa. Pericias de parte de compliance. Van a empezar a tener la necesidad de las empresas procesadas de querer ofrecer de parte que diga o que corroborar de que efectivamente la empresa todo ex ante como todo modelo de compliance, ese modelo de compliance idóneo. Seguramente este recurso de defensa que se va a lograr o se va a ofrecer para antagonizar con lo que ha dicho la superintendencia en su informe que justificó la apertura de investigación preparatoria, que tiene calidad de institución. Eso efectivamente es un ejercicio legítimo de un derecho de defensa de la persona jurídica, con lo cual más pronto o tarde seguramente este proceso que estamos empezando a idear va a haber la necesidad de que el especialista sustente una pericia de parte en materia de compliance en la empresa. Todavía, como le dije, procesalmente, muchas cosas por definir. Primero, entender
de forma procesal regule relevancia procesal de las investigaciones internas en la persona jurídica. El modelo de prevención que el presupuesto de esta responsabilidad corporativa en su artículo 17 establece un modo de prevención tenga sistemas de control de gestión o de indagación. Un canal de denuncias, dice. Bueno, este canal de denuncias conlleva a que la denuncia sea recibida y sea elaborada, o sea, abordada por una instancia interna de indagación. Bien, esto que tiene que regular, ¿no? De cara a preservar de las personas involucradas en la investigación y de cara a regular también la relevancia de esta en el futuro proceso penal. Otro, la persona jurídica tiene que entenderse como el conglomerado de distintos intereses, de acreedores, trabajadores, accionistas. De mi entender también tiene que verse con profundidad la tutela a estos otros intereses que seguramente no comulgaron con la comisión del delito perpetrado, o ni siquiera tenía conocimiento igualmente, ¿no? ¿Cómo se hará en un proceso cuando durante el mismo se sufra una transformación societaria, ¿no? La persona jurídica sufra una transformación societaria. Como dije hace un rato, también hay que regular prueba de parte de compliance, las acciones de defensa que haga la persona jurídica para desbaratar la competencia del segundo presupuesto. Y finalmente, creo yo de que el proceso penal de la persona jurídica tendría el espacio para algunas figuras anglosajonas como el Non-Prosecution Agreement o el Different Prosecution Agreement. ¿Qué es esto? Acuerdos de persecución. Acuerdos de persecución en los cuales la fiscalía llega a un acuerdo con la persona jurídica y para no con el procesamiento bajo cargo de la persona jurídica o medidas que, entre comillas, la regenere, la mejore, adoptando medidas idóneas de gestión de riesgos. Seguramente ocurre que plantear en una eventual futura reforma procesal, pero, y con esto quiero concluir, no le veo futuro a la exigibilidad de norma, le veo futuro a la materia de términos penales si es que no se da una reforma procesal que aterrice y articule la responsabilidad de las personas jurídicas. Un autor, alguno de la FIA que se ha hecho hace bastante, planteó una frase que siempre se me viene, que es algo así como que el legislador cometió el atrevimiento de querer responsabilizar penalmente a las personas públicas, que también asuma la tarea de brindarles un derecho de defensa en un proceso legítimo. Les agradezco la atención y quedo les agradezco la atención y quedo a su disposición para cualquier consulta. Muchas gracias, doctor Galarza, por su excelente explicación. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Pueden escribir las preguntas que tengan al respecto en el chat. Les vamos a dar un par de minutos y después el doctor va a pasar a absolverlas.
De acuerdo, tenemos las siguientes preguntas, doctor. Doctor Galarza, ¿no considera que en el fondo podría resolverse el tema a través de las pérdidas administrativas? Mira, legislaciones como la alemana regulan esto en una contravenciones, ¿eh? Con lo cual la posición es una posición totalmente atendible. Personalmente creo que también algunas de las materias ya creo que el administrativo ha entrado que no tiene el efecto comunicativo que tiene el derecho. Y eso es una reflexión personal. La responsabilidad penal corporativa no es casualidad que haya sido destinada para hechos de suma gravedad, ¿no? Son funcionarios, los financiamiento del terrorismo. De alta gravedad, además de alto impacto social, cuya procesamiento sería diferente si se somete al derecho administrativo. En términos de prevención, yo creo que el efecto comunicativo que tiene el derecho procesal penal es algo que el derecho administrativo no posee. En suma, creo de que ese recurso es un recurso que se puede desperdiciar siempre que sea destinado a la lucha contra el delito de corrupción, del terrorismo. Si el legislador cometiera el error de querer responsabilidad penal de las personas jurídicas por hechos que sean considerados de menor entidad o edad, me parecería que sí podría cometer un error en lógica de la premisa que estoy planteando, ¿no? El efecto comunicativo del derecho penal se ha explotado para prevenir de actos de alta índole. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿por qué considera que el Perú no tiene normados estos temas de forma tan exhaustiva? ¿Es una cuestión política? La respuesta va por génesis de la responsabilidad corporativa en el Perú, ¿no? A ver, la crisis fue